Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a PQ Talks Online, en donde hablamos de todo tipo de temas, educación, jóvenes y también a veces platicamos de temas sensibles. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy sensible, pero muy importante, que a veces nos cuesta mucho trabajo tocarlo y que no es fácil, el suicidio adolescente. Es un tema que es sumamente difícil, pero sumamente importante. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Francisco Javier Fernández Clamont. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mariana. Muy contento, sobre todo, de estar en este espacio de información, de enseñanza para todos, por toda la comunidad PQ, pero sobre todo prevenir casos y detectar a tiempo temas que pueden solucionar. Todo tiene solución. Platíquenos un poquito de su trayectoria. Mira, yo soy médico cirujano, después hice la especialidad de pediatría. Eh, eh, Después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. Me he dedicado, tengo 25 años de práctica médica, en donde he estado desde el trinchera, desde los consultorios, en las aulas de enseñanza en la UNAM, en la Universidad Panamericana. Hoy también colaboro con la UCI, la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Gran escuela. Gran escuela, exactamente, y de ahí en la enseñanza. Luego en la parte también de lo que es los temas de planeación y administración de la salud. Fui director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, hoy Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones. Me tocó esa transformación de la salud mental en el país y en México. Y también estuve una experiencia muy importante en la pandemia, donde también tocamos temas muy importantes de salud mental, no solamente de salud orgánica. Cuando fue la pandemia de COVID-19, Sí. en donde fui secretario de salud del gobierno del Estado de México. Entonces, la salud mental siempre ha sido muy importante, fíjate, pero hasta la pandemia hubo más reflectores a ella. ¿Por qué cree que después de la pandemia tomamos un poco más de atención a la salud mental? ¿Qué fue como que lo que detonó para que pudiéramos decir, es un problema y tenemos que... Mira, detonó desde el ámbito, desde la gente que estaba enferma. No solamente había que tratar el tema respiratorio, el tema orgánico, sino personas que ya venían ahí con algún tema no tratado de salud mental, algún rasgo, algún trastorno mental o alguna adicción, detonaba al interior de los hospitales en la atención médica. Claro. La familia, al tener a un paciente hospitalizado y que no lo podía ver, que estaba aislado, que estaba confinado y que incluso desgraciadamente falleció, no poderlo despedir, Mariana, fue una angustia, depresión de ese familiar y de ese paciente, y entonces todo afloró. De los propios médicos. Sí. Me tocó a mis compañeros del personal médico, en donde enfrentarse con su misión de vida de salvar vidas, pero también de decir, me puedo infectar, Claro. puedo infectar a los míos, puedo morir, pero a pesar de eso, Aquí estoy. dieron la batalla los médicos y son los grandes héroes de la pandemia por salvar a tantas personas y poner de manera secundaria incluso su propia vida. Sí, la verdad es que personalmente nosotros perdimos al ingeniero Palma Lo con sé. COVID-19 y creo que lo que fue más difícil para toda la familia, bueno, después de la pérdida, fue esto de no poder tener este momento de luto, ¿no? Esto de velar a la persona, esto de poder acompañarlo durante la enfermedad, porque en el hospital no te dejaban ingresar, no había nada, ¿no? Pero bueno, yéndonos un poquito más al tema, doctor, ¿cómo estamos en México respecto a los suicidios adolescentes? ¿En qué estamos? Muy importante tu pregunta. Se ha modificado la estadística. Yo te puedo decir que de manera global, en el año 2024, estoy hablando global todas las edades, y me voy a centrar después en la etapa del adolescente. De manera global, en el 2024 tuvimos más de 8,000 suicidios en todo el país.
Las encuestas, de acuerdo a la INEGI, de funciones registradas, ocupa el lugar número 19. Del 100% de las causas de muerte, ocupa el 1.1% por ciento de causa de muerte. Okay. Ahora, si nos vamos por tasa, estadísticamente, si nosotros viéramos números absolutos, pues seguramente el Estado de México, la Ciudad de México serían, Guadalajara, Monterrey serían los primeros lugares. Pero estadísticamente no se debe de registrar o no se debe analizar así las cifras, sino por cada 100,000 habitantes. Claro. Entonces, la tasa de manera global en México es de 6.8 por cada 100,000 habitantes el suicidio. Y si nos vamos por sexo, el 11.4 por 100,000 habitantes pertenece al sexo masculino y el 2.5 al sexo femenino. Luego vámonos ya a edades. De 10 a 14 años, el suicidio es la séptima causa de muerte. Lo primero son pues enfermedades, tumores, algún accidente, etc. De 15 a 24 años es la tercera causa de muerte el suicidio. Primero son homicidios, después accidentes y después autolesiones. Okay. O sea, estamos hablando que ha remontado el suicidio en estos grupos de edades. Okay. Y si lo vemos por grupos de edades, hace unos años, te puedo decir como antes de la pandemia, el grupo número 1 era de 25 a 29. Okay, un poco más grande. Más grande, ya no adolescentes, adulto joven. Seguramente como tú, muy joven. Pero a partir de la pandemia hubo un recambio. Hoy el grupo número 1 es de 15 a 19 años. ¿Y cuáles son las razones principales por qué ha aumentado en esa brecha de edad? Una pregunta sumamente inteligente la que haces. La estructura psíquica y la madurez cerebral en esas edades son más frágiles. O sea, tú sabes que la maduración cerebral en los hombres llega a los 26, 27 años y un poquito antes en mujeres. Y sobre todo en la etapa adolescente, en donde ni es niño ni es adulto. Claro. De progresión y de repente de regresión. Y de encontrarse a sí mismo. Y de la impulsividad hasta flor de piel. Y no piensan cosas. Pero aparte de eso, si la estructura psíquica no está bien cimentada y no hay factores protectores como familia, amigos, escuela. La escuela es un factor preponderante. El deporte. Si no hay esos factores y la inmadurez y esa estructura débil, pues toman salidas. Y la adolescencia es el detonante de los trastornos mentales. Desde que mamá y papá está pensando concebir a un bebé, claro, se está formando el neurodesarrollo y el desarrollo emocional de ese ser. Y los primeros años son fundamentales en el psicodesarrollo, pero sobre todo hay algunos rasgos o trastornos que detonan en la adolescencia y si no están tratados, no están detectados, puede ocurrir este suceso. ¿Cuáles son estas señales que los papás pueden ver para poder detectar que su hijo tiene este tipo de pensamientos o tiene este tipo de trastorno? Muy importante, hay dos aspectos. Uno que se llama conducta suicida, que es una serie de acciones que está haciendo esta persona y las primeras es que está pensando ideación suicida. Hay un aspecto que se llama el espectro de la conducta suicida. La ideación, o sea, ya lo está pensando. Luego está planeando cómo hacerlo. Claro. Después, el intento suicida y ya el acto consumado o el suicidio.
Entonces, cuando un niño te dice a algún amigo, algún familiar o incluso a la familia que diga, he pensado en suicidarme. Puede ser por enojo a veces, porque lo regañaste, lo reprendiste Claro. por alguna situación, el maestro, ¡ay, me voy a matar! Sí. O alguna situación. Pero si sigue siendo reiterado, es un dato de alarma. O sea, no podemos dejar a nadie que continúe en la planeación, porque algo está pasando en ese adolescente, en ese ser humano. Y si, vamos a decir, este pequeñito, pequeñita, no se acercara directamente con palabras de tengo este pensamiento, ¿cuáles podrían ser como acciones que podríamos observar o el desarrollo de que algo está cambiando en mi hijo o que está actuando de qué manera diferente, de qué manera normalmente se comporta una persona que tiene este pensamiento? Bueno, uno de ellos son autolesiones no suicidas. Por ejemplo, personas que se están dañando, Coti. que se están cutting, que se están autolesionando y que no precisamente condiciona un suicidio. Pero eso, que tenga cambios así bruscos de conducta, de lo que era mi hijo o mi hija, y que está haciendo cambios aislándose más, no queriendo comer, no queriendo salir, no queriendo socializar entre pares. Por ejemplo, otra situación muy importante es el probable consumo de sustancias psicoactivas. Hablo de drogas legales e ilegales. ¿Cuáles son las legales? Pues el tabaco, el cigarro o el cigarro electrónico y el alcohol, ¿no? El alcohol. Y las demás, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, el consumo de estas y que estas vayan proporcionándole alivio a su mente. ¿Sabías que por qué el consumo de droga es tan elevado? Cuando hay un trastorno mental no diagnosticado y no tratado ni en terapia ni farmacológicamente por un psiquiatra, la droga es una medicación Claro. y se siente bien la gente, pero lo único que no saben es que crea dependencia. Sí, es un alivio instantáneo, ¿no? En este momento me siento mal, pero cada vez que siento este alivio, otra vez regresa y regresa con más fuerza, ¿no? Y entonces otra vez necesito tomarlo para volver y llega esta dependencia de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Y el 70% de las personas que tienen un trastorno mental, Mariana, consumen alguna sustancia psicoactiva como medicación. Y a veces este consumo pues ya te trastorna en todo. Por ejemplo, el Manual de Desórdenes Mentales, el DSM-5, así es un libro donde viene la clasificación de diferentes enfermedades, y dice que hay un trastorno por consumo de sustancias cuando, por ejemplo, la sustancia la tomas y cada vez requieres más dosis. Cuando intentos fallidos de dejarla. Cuando ya te causa problemas en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, o por consumir ya dejas de hacer tu vida cotidiana. Y también hay un porcentaje de personas que consumen sustancias psicoactivas que pueden ya desencadenar en algún tema de algún suicidio. Entonces, ojo, yo le diría a los papás, toda conducta que sea un cambio abrupto y que no corresponda a lo que era mi hijo, hay que echarle un ojo. Hay que hacer operación mochila en casa, revisar a ver qué trae, con quién se junta, quiénes los amigos de mis hijos, a distancia y presencial, porque hoy tenemos amigos que estamos jugando videojuegos hasta en Hong Kong, en diferentes puntos, pero a veces pues, no sabemos quién está detrás de la pantalla, ¿no? Y quién está incitando a estos grupos. A veces hay grupos cibernéticos que también están incitando a los suicidios masivos o colectivos. Claro. Yo me acuerdo que antes había como unos retos, ¿no? Que se hicieron muy famosos, que terminaban en suicidio y entonces fueron muy, muy, muy notados. Y como padres de familia, regresando un poquito, yo ya detecté que mi hijo está teniendo un carácter diferente, que ya varias veces, cada vez que se enoja, dice, ya no quiero vivir o llega a hacer alguna de esas menciones.
¿qué es lo primero como el padre de familia, ya que detectó que tiene una actitud diferente o que trae un pensamiento suicida? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es platicar con su hijo. La escucha del paciente o la escucha del ser que está teniendo este tipo de ideaciones o planes suicidas, lo más importante es escucharlo. Porque lo que la mente piense, la boca calle, el cuerpo habla. Entonces, hay que escuchar primero qué está sucediendo de manera con temperamento tranquilo y sobre todo, por lo más importante es la salud física y mental del niño. 2, si detectamos que ya nuestro hijo en ese diálogo nos está platicando algunas situaciones que pueden ser focos rojos o banderas rojas, poder acudir a hay tres profesionales de la salud. El pediatra, el psicoterapeuta, ya sea psicólogo, médico, y el psiquiatra. Porque a lo mejor ese niño trae algún trastorno o alguna enfermedad mental que está teniendo este tipo de situaciones. Pero también ver el entorno, porque hay niños que por su estructura psíquica tan débil, que no las fortalecimos o que hay algún problema, el entorno familiar, escolar, puede haber abuso de cualquier manera, Mariana. Y una forma fácil de salir es pues quitarse la vida. Otra, el ciberbullying, el bullying en las escuelas. O sea, son niños que están maltratados, agredidos, y que la única forma de escape sea quitándose la vida. Por ejemplo, sociológicamente, Durkheim, que es de los primeros sociólogos que estudiaron el mecanismo del suicidio, hablaba de 4 tipos. Uno es el egoísta, otro es el altruista, otro es el anómico y el último es el fatalista. Por ejemplo, el egoísta principalmente se da también en adolescentes, que son niños individualizados, así tan introspectivos o que se aíslan, puede haber ese suicidio. El segundo, que es el altruista, son personas que sienten que no vale la vida, su vida no vale la pena y que solamente ofertándola a la comunidad, suicidándose, es la forma de... La mejor solución. Y tercera, el anómico. Por ejemplo, en Gaza o en lugares donde hay, o las mismas familias, no solamente donde hay guerra, sino en la familia donde hay guerra, claro, y donde mamá y papá se están divorciando o hay una destrucción al interior de la familia, la única forma que ellos tienen de escapatoria es saliéndose por la puerta falsa del suicidio. Claro. Y el otro, el fatalista, es en aquellas también familias o aquellos que están recluidos en la prisión, están recluidos a lo mejor en reformatorios o en donde están albergados. Y es tan rígido la conducta o las normas, también tienden a eso. Entonces, y lo más importante de esto es entender a ese niño. A lo mejor para ese niño, nosotros decimos es algo menor lo que está sintiendo, pero para él es todo. Claro. Porque psicológicamente, psiquiátricamente, hay fenómenos que están ocurriendo al interior de él, que ahorita te los platico. Sí, siento que muchas veces como que minimizamos lo que sienten, ¿no? Al final creo que si regresas a ese adolescente, te cortaba el novio y para ti se te quería acabar el mundo. Y así ellos es como lo están sintiendo, no es que, ay, qué exagerado, sino, a ver, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Y de qué manera puedo ayudarte para que no lo sientas? O hacerlo entender un poquito y llevarlo a este camino. Me estaba diciendo que en hombres hay mucho más suicidio que en mujeres. ¿Por qué se debe a esto y de qué manera vive tanto como hombres o como mujeres este tipo de pensamiento? Mira, principalmente el hombre, su madurez cerebral es más tardía. Okay. 2, el hombre a veces tiene al acceso más al alcance temas para poderse autolesionar, o sea, herramientas, autolesionarse. 3, el tema de
hay más consumo de sustancias psicoactivas en hombres que en mujeres, detectados, porque hoy está elevándose. Hoy el consumo de sustancias psicoactivas se está elevando ya también en mujeres. Están empezando a edades más tempranas a fumar, a tomar, entonces está habiendo un recambio también de las preferencias o del consumo comparado en sexos. Y el tema, por ejemplo, los dos viven un duelo, una melancolía. Hoy te pusiste un ejemplo, me cortó. El duelo, normalmente el duelo normal, o sea, yo tengo una relación, una pareja, pues terminamos, y todo eso que yo sentía por ella, pues se lo regreso. Pero la melancolía, yo tengo interiorizada a esa persona que era mi pareja. Y entonces, ¿qué hago? No estoy agrediéndome a mí. Al autolesionarme, la estoy agrediendo a ella. Interiormente. Entonces, la melancolía es diferente a los duelos. ¿Y qué dice de las personas que mencionan mucho que hablar del tema de suicidio es fomentar o darles herramientas o darles ideas? ¿Qué opina de este tipo de pensamiento? Incorrecto. El pensamiento, yo creo que hoy en México tenemos que hablar las cosas de frente y decirlas, pero solamente para un tema. Que alguien nos escuche y que diga, ok, me está pasando esto. Se llaman, esto que estás haciendo tú aquí, son talleres psicopreventivos. Esto que estás haciendo es psicoprevención. Estás previniendo, estás alertando a los papás, estás alertando a algún joven que dice, oh, yo me está pasando esto. Entonces, sirve para acudir y prevenir y que no se callen y que no están solos, que tienen, por ejemplo, a una institución tan grande como la PQ con ellos, que tienen familia, que tienen amigos, que recurran a quien con ellos le tengan más confianza para que puedan hablar de estos temas. Entonces, yo creo que hoy México no podemos ni estigmatizar ni señalar a la gente por su condición mental, su condición física, su condición étnica, religión, preferencias, si le vas al Chivas, si le vas al América. No. Entonces, hoy hay que quitar eso y es hablarlo de manera profesional para poder prevenir. ¿Qué cree que necesita nuestra sociedad para poder generar esta empatía? Entiendo que el bullying es, por ejemplo, de las primeras razones por las que... Pero ¿cómo desarrollar en los jóvenes, en los adultos, como esta empatía para entender que si tú llegas a molestar a alguien constantemente puede llegar a esto? ¿Cómo los podemos informar o convencer de que también en sus manos está y en la mano de todos está poder ayudar a las personas que tienen este tipo de pensamiento o que llegan a la acción, ¿no? Mira, principalmente algo muy básico, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. El respeto, el derecho mío termina cuando el tuyo comienza, Mariana. Ese es uno. Porque aquí en las comunidades escolares como PQ y como todas las escuelas, pues están trabajando ustedes, y mis respetos para todos los que laboran en esta gran institución, están trabajando con 1000 historias de vida. No es una, son 1000 historias de vida que no sabemos qué viene desde su nacimiento. Hay fantasías que se llaman preconceptivas, que desde que mamá y papá, sí, vamos a tener un hijo, sí, que sea ojalá mujer, sí, hombre, sí, médico como yo, que le vaya a la América como yo, ya estás poniéndole cargas, ya le estás poniendo pensamientos a ese ser. Entonces, desde ahí, como dije, se está desarrollando el desarrollo psicoemocional de ese niño. Y luego los primeros meses de vida, en donde ese acercamiento con mamá, con papá, y la ansiedad por separación cuando lo llevamos al kinder, cuando lo llevamos a la guardería, y el control a sus esfínteres, pasa por muchas cosas los niños. Entonces, todas esas historias de vida no sabemos cómo se desarrollaron. Es como pasar mate 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tienes déficit en mate 1 o mate 2, te va a repercutir en mate 6. Claro. Así el desarrollo psicoemocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues entender sus historias de vida. 2, talleres psicopreventivos y decirles y enseñarles, esto
No puedes transgredir, no puedes estigmatizar, no puedes señalar, no puedes agredir. Esto es violencia. Decirles aquí en la escuela qué es violencia y qué no es violencia. Y de ahí a la gente que lo cometa o que sea víctima, que tenga mecanismos donde pueda allegar y ayudarse y no estigmatizar ni a uno ni a otro, ayudarlos. De todos esos 1000 va a haber 100 que hay que tener que ayudarlos en terapias grupales, en terapias individuales, para que puedan reinsertarse de mejor manera a la vida escolar, a la vida familiar, a la vida colectiva. Porque antes en las escuelas lo más fácil era, se porta mal, te expulso. Sí. ¿Y sabes qué estábamos haciendo con ese chavo que estábamos expulsando? Un problema a la calle, ¿no? O sea, ni siquiera. Sí, y iba a ir de escuela en escuela en escuela y nunca lo íbamos a reinsertar. Por ejemplo, en tema de salud mental y de adicciones, hay un programa que se llama Justicia Terapéutica, que aquellas personas que bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva cometieron un delito menor, se robaban un gansito, porque venían a lo mejor alcoholizados. Antes era antecedentes no penales, entonces ya no les daban trabajo, los sacaban de la escuela. Hoy, con este programa, los reinsertas. Tienen que cubrir terapia, tienen que cubrir ciertos temas de trabajo social, reinsertarse a la escuela, reinsertarse a la vida laboral o a la vida familiar. Y ya se hace un juicio especial con el Poder Judicial del Estado de México y en donde, si todos los elementos están bien, el juez que es especializado en temas de adicciones te otorga ya tu carta de antecedentes no penales. O sea, ya no quedas tachado, señalado, te reinsertamos. Entonces, las escuelas deben de ver algo así y UCI y PECU lo hacen con muchos mecanismos que tienen de reinsertar en lugar de señalar o de correr, estigmatizar. Entonces, es lo que debemos hacer, talleres psicopreventivos, y de ahí van a salir cosas, Mariana. Y de ahí vamos ya a atacar de manera ya focalizada a gente que sí requiere, que son víctimas y que son victimarios. Porque también el que sea víctima habla algo de no poner límites, de tolerar esas agresiones. Claro. Y el victimario o agresor habla de su historia. A lo mejor fue agredido él, a lo mejor fue abusado, maltratado. Sí, normalmente tienen violencia en casa y lo representan acá en las instituciones. No Correcto. Tenemos que ver, no señalar justamente tú eres la víctima y tú eres... No. Y o eres mala persona por hacer bullying, sino por qué lo estás haciendo. Correcto. O sea, qué es lo que está sucediendo y generar esta empatía de que al final por algo se está produciendo ambas partes, ¿no? ¿Qué le recomendaría, doctor, a todos los docentes, a todos los administrativos, a los directivos, de cómo poder llevar estos programas y cómo poder acompañar a estos pequeñitos para no dejarlos solos y también en cuanto detectamos algo que tenemos que hacer, toda esta parte, ¿qué nos recomendaría usted? Mira, principalmente uno, escuchar al niño y detectar y hablar con el niño, niña o adolescente, hablar con papás, hablar de manera que los podamos ayudar. Y la otra, hay un tema en escuelas que se llama disciplina, Mariana. Pero la disciplina no es así de párate, siéntate, esto no. La disciplina psicológicamente, pedagógicamente, tiene otro trasfondo, que es, desde que inicia las clases, o el ciclo escolar, o el programa académico, poner las normas, las reglas, las pautas. Tú como docente, sé consistente. ¿En qué sentido? Hay docentes que empiezan muy estrictos y después se relajan, o empiezan muy relajados y muy estrictos. No, sé consistente de una manera en donde todo el ciclo escolar seas de una manera. Que lo que aportas, los programas académicos de PQ, pues así lo demuestran y están súper certificados, pues son cosas útiles que le estamos otorgando. Pero siempre, como docentes, manejarnos en el ámbito del respeto con los alumnos, el entendimiento de los alumnos y el de escucharlos. Eso es disciplina. Eso es instruir, enseñar, escuchar. Eso es disciplina. Hemos confundido la disciplina
con otras cosas, Claro. con el gritar, con el regañar, con el obligar. Entonces, y yo decirle, con alguna banderita que demuestre el docente, el alumno o el familiar de algún comportamiento o algún pensamiento de poder, de no tener alegría, de no tener esperanza. Hoy hay encuestas nacionales de la juventud y algunas otras encuestas en donde no hay esperanza. Los jóvenes no tienen esperanza de vida, no saben qué va a pasar. Y la esperanza quita la misión de vida y las ganas de hacer cosas. Entonces, siempre debemos tener dos cosas en la vida: tener propósitos objetivos y esperanza, porque la esperanza da rumbo, da brújula. Doctor, ¿qué le diría a alguna personita, no sé, adolescente, joven, adulto, que se siente sin esperanza, sin rumbo, que está empezando a tener este pensamiento o sentir que esta es la mejor salida? ¿Qué le diría en este programa? En este programa yo le dijera a ese joven o persona que siente que la vida no vale la pena y que no tiene rumbo y que quiere quitarse la vida, yo le dijera que piense 1000 veces antes de hacerlo. 1. 2, que se acerque con alguien que le tenga mucha confianza y que le platique esto. Y de ahí que podamos llevarlo a alguna psicoterapia, a algún psiquiatra, y que a lo mejor está teniendo alguna depresión, alguna ansiedad. Con la pandemia, ¿sabías que subió la depresión y la ansiedad en la pospandemia? Claro. El Foro Mundial Económico de Davos, Suiza, que se desarrolla cada enero, puso como riesgo global a partir del 2022, lo que nunca había hecho. En cuarto lugar, los temas de salud mental. Sí, creo que ha crecido mucho y sí tenemos, después de la pospandemia, pues muchos problemas, ¿no? Desde, por ejemplo, nos pasaba aquí que pequeñitos no sabían cómo integrarse, ¿no? Y esta integración social es sumamente importante para el desarrollo. Y al final genera un poco de rechazo entre ellos y no a mal, sino porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Y llega este pensamiento. Pues solo quería agradecerle muchísimo. Si quiere añadir algo o dar un mensaje de algo especial para algún alumno, algún docente, colaborador, persona. Claro. Mariana, decirles que el reto de todos los que tenemos que ver con vidas, llámese escuela, llámese médicos, llámese formadores de hijos, tenemos que hacer una integración pues, del cuerpo con la mente. Está desintegrado. Y entonces todo lo que pensamos repercute en el cuerpo. Y que lo que pensamos podemos lograrlo para bien o para algo inadecuado. Entonces, yo lo más oportuno es que tengamos mucha comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, y que los escuchemos y evitemos minimizar cualquier comentario o cualquier conducta que tengan ellos, y que los acompañemos en cualquier momento y que evitemos dejarlos solos. Bueno, pues ya lo escuchamos el día de hoy y la salud mental es algo sumamente importante. Tenemos que otra vez tomar esta unión entre nuestro cuerpo y mente para poder estar en paz con nosotros, para poder surgir. Si tienen algún pensamiento, ¿a dónde podría recurrir la gente? ¿A dónde, si yo estoy desesperado y no sé a dónde ir, no conozco ningún psicólogo, ¿a dónde podría recurrir? Mira, de manera pública, a los centros de comunitarios de salud mental que tiene el gobierno del estado en todo el estado, son 34 centros. Tenemos 3 también hospitales psiquiátricos en el Estado de México. O en cualquier institución pública ya te pueden referir. Y de manera privada, pues busca psicólogo, psicoterapeuta, médico que pueda tratarte.
a todos nuestros pequeñitos y pequeñitas de PECU y de UCI, bueno, pues aquí tenemos el área psicopedagógica y también puedo unirlo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por darle la importancia a PECU Talks Online para que mucha más gente sepa de esta información. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias. Ojalá nos sigan acompañando en estas pláticas tan importantes. Y bueno, que tengan un excelente día y muchas gracias, doctor. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Gracias, bonito día.